pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Ya los próximos versículos son los que hablan de la última insurrección, pero no creo que vamos a tener suficiente tiempo para tratar ese tema. Posiblemente lleguemos a los decapitados, a la primera resurrección, pero definitivamente es muy interesante lo que dice este capítulo acerca del milenio, y vemos ahí que primero se mencionan tronos. Claramente en la nueva visión Juan no solamente ve tronos, sino los que se sentaron en estos tronos con facultad de juzgar. Inmediatamente, como estamos dentro del tema del milenio, la mente enseguida se va a pensar en que esto está sucediendo en el milenio. Pero más bien aquí tenemos una referencia a lo que es el juicio final. Y por eso siempre tenemos que acudir a los profetas. Lo que yo estoy viendo acá es lo que pasa normal en toda corte. Hay un juez, ¿y qué hay? Un grupo de jurados. Está el jurado, que más bien ayudan a escuchar las evidencias y a escuchar y dar un veredicto. Y luego, claro, el juez es el que condena la sentencia. Pero en toda corte hay un grupo de jurados. Entonces, cuando dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, esa es la idea que tenemos que tener en mente. Daniel, capítulo 7, versículo 9, presenta la misma idea. Daniel, capítulo 7, el versículo 9. Si alguien me hace el favor de leerlo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ok, aquí Daniel está profetizando sobre el gran juicio final. Y noten la palabra tronos en plural, pero también trono aparece en singular. O sea, el que está sentado en el trono, el juez, para juzgar, es Jesucristo. Él es el anciano de días. Es el que vamos a ver después en los versículos del 11 al 15 de Apocalipsis 20, ahí mismo presente el gran trono del juicio de Dios. Pero hay tronos, hay personas sentadas en trono. Quiere decir, tronos es una facultad que Dios les da de ser jueces, de juzgar, de estar allí presentes en el momento que se abran los libros para ser ellos jueces. Es obvio que aquí se refiere al juicio final que aparece en los versículos 11 al 15. O sea que cuando Juan está viendo la visión ahí del milenio, y Dios le muestra lo que va a ser este tiempo, él también ve este trono, estos tronos y los que están sentados en estos tronos. ¿Okay? Es obvio que se está refiriendo a juicio. Fíjense que en el cuadro que aparece al principio del libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, aparece la misma idea, un trono. Y en el trono sentados el que tiene la capacidad de juzgar. Pero también aparecen tronos, 24 ancianos. Si quieren lo podemos leer, Apocalipsis capítulo 4, versículos 2. Apocalipsis capítulo 4. Todo esto es una base para entender a qué se está refiriendo esta visión que ve aquí Juan en capítulo 20. Apocalipsis 4:2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado.
Es obvio que el juez es Jesucristo. Ahora, el versículo 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, plural. ¿Quiénes estaban sentados en estos tronos? 24 ancianos. Dice, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ya hemos hablado acerca de quiénes son estos ancianos. Estos ancianos son los representantes de la iglesia. La iglesia en lo que es las ambas dispensaciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 12 los hijos de Israel, 12 los apóstoles, o sea, los 12 discípulos de Jesús. Esos son los 24 tronos que más bien son representantes de la iglesia de Cristo. Ahora, aparecen con coronas de oro en sus cabezas. Las coronas de oro es símbolo de galardones. Y al mostrar que ya tienen ya los galardones, significa la iglesia ya compadeció ante el tribunal de Cristo y fueron galardonados. Por eso tienen las coronas ya en las cabezas. Esto es muy importante porque Lucas capítulo 22, 29 al 30, el Señor le prometió a los apóstoles que ellos iban a juzgar a las 12 tribus de Israel y les asignó un reino. Y a eso es lo que se está refiriendo Cristo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿no es cierto? Todo hombre, todo ser humano, no importa quién eres, no importa tu fe, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, incluyéndonos nosotros los cristianos. Eso aparece en 2 de Corintios 5:10. Eclesiastés 12:14 dice que Dios va a juzgar nuestras obras, sean buenas o sean malas. Hebreos 9:27 está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Ahora, noten la idea que hay aquí. Cuando Cristo venga por su iglesia y nos arrebata, antes que comience la gran tribulación, como Apocalipsis 4 presenta ya la iglesia en gloria y los ancianos con las coronas, implica nosotros como iglesia ya hemos compadecido ante el tribunal de Cristo. Somos galardonados y tenemos las coronas en las cabezas. Corona es símbolo de galardón, ¿entienden la idea? Pero todo hombre tiene que compadecer ante el tribunal de Cristo. Quiere decir, los decapitados tienen que compadecer ante el tribunal de Cristo. Los 144,000, los redimidos de Israel. O sea, toda aquella persona, como dice la Biblia, que su nombre está inscrito en el libro de la vida, tienen que compadecer ante el tribunal de Cristo. No compadecemos todos juntos, porque cuando ya la iglesia compadece ante el tribunal de Cristo, todavía hay gente en la tribulación, que son los que salen de ella decapitados. Todavía están los 144,000 y los redimidos en la tierra, ellos no han muerto. Pero cuando estas personas mueren y van a la presencia de Dios, también tienen que compadecer ante el tribunal de Cristo. Ellos no son excepcionales. Entonces, lo que está viendo Juan es ese trono establecido, donde no solamente está el juez sentado, sino los 24 ancianos, que son los que están allí presentes como jurados, cada vez que las personas tienen que compadecer ante el tribunal, aunque sabemos que ese juicio no es para definir salvación o condenación, porque ese juicio es más bien galardonador. Pero antes de entrar a la Nueva Jerusalén, ellos tienen que compadecer ante el tribunal de Cristo. Ese es el trono que está viendo Juan aquí en el milenio. O sea que aunque está dentro del tema del milenio, significa, ya que el milenio involucra toda una edad de 1000 años, donde los decapitados resucitan, los 144,000, todo el que muera durante el Armagedón o durante el tiempo del milenio, que sea salvo, va a compadecer ante ese trono, ante ese juicio. No sé si me he podido explicar bien, pero es la idea que aquí presenta. Por eso es
Y cuando hablo de los 144,000, en Apocalipsis 14, versículos del 1 al 5, podemos ver a este grupo delante del trono y cantando un cántico nuevo. Es la misma idea de la iglesia. Ya están presentes delante de Cristo. Quiere decir que en efectivo muchos de estos hombres especiales que Dios ha separado durante ese tiempo de la gran tribulación van a dar sus vidas, van a ser asesinados por ser como Cristo, por ser de Cristo. Apocalipsis 14 dice: después miré, aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. ¿Ese no es el mismo cuadro que presenta Apocalipsis 4? ¿No es el mismo? ¿Sí? Lo mismo. El mismo cuadro. Dice, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Ok? Esos fueron los que no se contaminaron con mujeres. La idea está, este es un grupo especial de judíos, de las 12 tribus de Israel, que son los que se van a encargar, a través de los 4 puntos de la tierra, de que Israel venga al conocimiento de Cristo. Pero en esa segunda mitad de la tribulación ellos van a ser perseguidos por el anticristo, van a morir por Cristo, y por eso se ven delante del trono del Cordero. Pero ellos tienen que no solamente estar delante del trono, también tienen que, como seres humanos, comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ese es el trono que está viendo Juan en el capítulo 20 de Apocalipsis. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué es lo que no entienden? Porque la idea aquí no es pararme y yo decirle, la idea es que ustedes entiendan lo que estamos tratando de ver aquí en ese capítulo 20 de Apocalipsis, donde Juan dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Por qué podemos decir que estos tronos no son aquí en la tierra? Hay 2 razones. Ok. No dice que está en el cielo. Dice nada más que vi trono y se sentaron sobre los que recibieron facultad de juzgar. Esa es la idea de por qué es tan difícil de interpretar esta frase. Hay 2 razones. No, pero no es eso, hermano. Dios puso a los apóstoles para ser jueces del pueblo de Israel y se les dio esa facultad de ser jurados. Porque hay 2 razones específicas. Número 1, acuérdense que ya hemos dicho, y es completamente obvio, que la iglesia con cuerpos glorificados no va a estar en la tierra con otras personas que aún no han tenido cuerpos glorificados, o sea, cuerpos pecaminosos. La promesa de Dios para la iglesia, una vez que nos lleve de aquí, es cuerpos glorificados, un cambio de vida, no más sufrimiento, no más pecado, no más llanto, no más muerte. ¿No es cierto? ¿Esa no es la promesa de Dios para la iglesia? Entonces no podemos pensar de que Cristo se va a llevar la iglesia y que vamos a venir y vamos a estar reinando los 1000 años aquí en la tierra y compartiendo la tierra con seres naturales que aún no han experimentado un cuerpo glorificado. Por eso mi fe es que una vez que nosotros nos vamos con Cristo, vamos a la Nueva Jerusalén y ahí vamos a estar en esa bella ciudad sobre ese planeta ya por la eternidad. De ahí no volvemos a salir. Ahora, la otra idea que yo les estaba diciendo es, ¿no se recuerdan cuando hablamos de los sacerdotes de Sadoc? Que a ellos les fue encomendado también la tarea de ser jueces en la tierra y resolver los asuntos que se presentaran, las querellas en la tierra. Así que no son los apóstoles.
Quiere decir que aquí lo que se está viendo más bien es el trono de Dios, el tribunal de Cristo, donde compadecen los creyentes, también van a compadecer los impíos, pero eso está siendo reservado para el tiempo final. Pero como estos creyentes están muriendo y saliendo, unos salen de la tribulación, otros salen del milenio, ellos tienen que compadecer también ante el tribunal de Cristo. Por eso se ven tronos. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta para poder continuar? Sí, Jesús. La corona va a ser dada a cierto grupo de personas, no a todos los creyentes. Bueno, las recompensas obviamente, eso es lo que se llama una justicia remunerativa que tiene el Señor para los creyentes, de acuerdo a lo que hayamos hecho, de acuerdo a las obras. La salvación nuestra es por gracia, es por fe, eso es gratis, nada podemos hacer para ser salvos. Pero sí, los galardones van a ser de acuerdo a nuestro servicio al Señor y de acuerdo a lo que hayamos hecho para el Señor. Eso está simbolizado en las coronas. Okay, pero continuamos entonces. Ya por lo menos sabemos cuando leemos ese versículo 4. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, hermana. Como usted había mencionado, estas son posiciones que toma cada maestro. Uh-huh. Y de pronto la pregunta no va un poco en contra de lo Sí, que no usted ha importa. dicho, pero la quiero hacer. Sí. Acuérdate, antes de tú hacer la pregunta, Diana, yo siempre he dicho cuando estamos estudiando escatología, número uno no puede ser dogmático. Dogmático significa tomar una postura inmovible donde nadie me saca de ahí. Y también esto se trata también de que se da a varias interpretaciones, así que no te sientas mal por hacer la pregunta. Bueno, ahí dice después, en el versículo 5, al final dice, esta es la primera resurrección. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de los decapitados como personas que murieron en la tribulación. Y usted sabe que hay una teoría que dice, desde esos conciliares, desde usted dijo que Uh-huh, uh-huh. que la venida de Jesucristo, o sea, que no había un fracaso así como secreto, como tal, sino que esto tuvo que pasar, como si la iglesia pasaría tribulación porque viene la resurrección después que hubo esos decapitados. Sí, ok. Entonces, ¿cómo se explica Ok, yo te voy a explicar. Bueno, es uno de nuestros temas de clase, porque nuestro tema de clase también va a tomar lo que es la primera resurrección. Y lo vamos a estudiar con más detalle, pero la idea está, primera resurrección no implica un evento magno, un solo evento. Las resurrecciones están divididas, primera y segunda, por los que van a participar en ambas. De la primera resurrección van a participar todos los que son creyentes. De la segunda resurrección van a participar los impíos. Pero los creyentes, esa primera resurrección está parcial, dividida en varios eventos. El primero fue Cristo, Él es la primicia. Él fue el primerito. De todo lo que va a incluir la primera resurrección, el primero es Cristo. Los segundos son los que van a resucitar en el momento del rapto, que lo dice Tesalonicense. Unos van a resucitar, otros vivos van a ser transformados y unidos vamos a ir para el cielo. Pero los decapitados, inclusive cuando a ellos se les quita la vida, lo que es cuando se abre el cuarto sello, que a ellos se les quitan la vida, a ellos se les manda a dormir. O sea, ellos tienen que permanecer en ese estado de sueño como han permanecido los que han muerto en Cristo antes del rapto. Dice, hasta que se complete el número de los que salen de la tribulación, de los mártires. Cuando ese número se completa, que no solamente son los decapitados, sino también los 144,000 o los que mueran redimidos del tiempo de la gran tribulación, ahí va a haber otra resurrección. Y esa resurrección, todo eso está incluido en la primera resurrección. ¿Entiendes la idea? Sí.
Entonces la segunda es los que ya mueren para estar separados de Dios en el infierno. Quiere decir que el impío va a permanecer en la antesala del infierno hasta que sea resucitado ya para ir a juicio final, de todos los tiempos habidos y por haber desde Adán y Eva. Pero nosotros los creyentes hay varias fases en esa primera resurrección. Cristo, la iglesia, los decapitados con los redimidos de Israel, y por eso dice ahí, inclusive la habla, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando en la temática del milenio, si alguien muere durante el milenio creyente, pues también va a ser parte de esa primera resurrección y va a estar incluido en el grupo del pueblo de Dios. ¿Entiende la idea? Es nuestro segundo tema, pero más o menos para responder un poquito a tu pregunta. El segundo tema que trata aquí, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice, y vi las almas de los decapitados. Okay. Ya entendemos por qué lo primero que mencionan son tronos. La idea de esto, ya lo repito para que quede grabado en nuestra mente, es que a medida que las personas van resucitando, tienen que compadecer ante el tribunal de Cristo, tal como compadeció la iglesia, porque eso está establecido para todos. Y acuérdense que la iglesia o los escogidos, el pueblo de Dios, ninguno de nosotros vamos a participar del juicio final. Ese juicio final es para los que están muertos. Okay. Por eso aparece en trono. Ahora dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Okay. ¿Quién es este grupo? Este grupo lo menciona muy claro Apocalipsis capítulo 7, usted quiere lo puede leer en sus casas, del 9 al 17, ¿okay? Y aparece también en el capítulo 12, el versículo 11. Este es ese grupo que aparece ahí. Este versículo es el que aclara, porque la idea está que cuando yo había dicho cuarto sello, y no es el cuarto, es el quinto sello. Cuando se abre el quinto sello y Satanás exige su marca, todo aquel que se abstenga de ponerse la marca va a ser martirizado. El anticristo lo va a matar. Pero este versículo es el que nos dice cómo él los va a matar. Y los va a matar decapitados. Por eso ahí claramente lo dice. Y vi las almas de los decapitados. No es otro grupo, es ese grupo que menciona Apocalipsis 7 del 9 al 17, que cuando usted lo lee, usted se va a dar cuenta que Dios les dice, ellos se presentan delante del Señor y hay diferencias entre ellos y la iglesia, así que no podemos, todo esto nos ayuda a aclarar, porque como decía la hermana Diana, hay muchas interpretaciones y hay quienes creen que este grupo de decapitados es la iglesia, y no es la iglesia. Y la manera en que nosotros sabemos es porque se presentan con características diferentes completo a como aparece la iglesia. O sea, es gente que se quedó aquí cuando ocurrió el rapto. Se quedó porque en ese momento no eran parte de la iglesia, no eran creyentes, eran personas que habían quizás simpatizado con la religión, o nunca habían profundizado su relación con Cristo, nunca le habían recibido como Señor y Salvador, no habían experimentado una regeneración, un nuevo nacimiento. Simplemente a lo mejor estaban hasta visitando iglesia, pero nunca habían tenido un encuentro con Cristo. Pasó el rapto y se quedaron. Y claro, ese conocimiento que tenían de Cristo, se dieron cuenta que ese acontecimiento tan extraordinario que va a ocurrir a nivel mundial no puede ser otra cosa que el rapto. Entonces van a convertirse, van a aceptar a Cristo y van ellos entonces a abstenerse de ponerse la marca, porque saben que con esa marca si nadie entra al reino de los cielos.
Entonces, lo increíble de esto, y debe de darnos verdaderamente, como dice, temor, gran temor delante de Dios, que cuando Juan ve este número de personas, dice que son incontables. O sea, yo no sé cómo usted lo siente, pero parece increíble que sean incontables las personas que tengan que pasar por esta experiencia. La experiencia de se sigue siendo salvo por la gracia, por Cristo. Eso no lo quita y lo cambia nadie, pero van a tener que pasar por el martirio para poder ser salvos. Y son incontables los que van a tener esta experiencia. Tanto la televisión como las comunicaciones, así como la era cibernética, la transportación aérea, todo esto le va a facilitar al anticristo que lleve a cabo el plan que él menciona en Apocalipsis 13, del 15 al 17. Apocalipsis 13, del 15 al 17. En otras ocasiones hemos mencionado esto, el plan tridimensional que trae el anticristo. Esa es su agenda. Su agenda es un gobierno, una religión, una economía. Ese es el plan tridimensional que trae el anticristo. Y en las tres áreas estamos viendo cómo el mundo se está preparando para esto. La unión de las naciones, el ecumenismo que hay, la unión de religiones y lo que es el sistema económico. Todo está llevando hacia ese momento. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Es decir, no va a quedar nadie fuera. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviere la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahora vamos a Apocalipsis 6, del 9 al 11. ¿Okay? Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. La idea es, el anticristo exige la marca, todo aquel que no se pone la marca es decapitado, quiere decir en ese momento no queda gentil que o tenga la marca o esté decapitado, porque de ahí, entonces el anticristo se lanza a perseguir a Israel, a los redimidos. Y dentro de Israel, que se acuerden que le hablamos de las dos mujeres, la que está sentada arriba de la bestia y la que tiene las dos alas, de esos redimidos que están los 144,000, también el anticristo los va a matar. Y por eso es que a los decapitados se les dice, no pueden resucitar todavía hasta que ese grupo esté completo. Cuando ya ese grupo esté completo, quiere decir los que salen de la gran tribulación, ocurre la resurrección que está hablando aquí, el capítulo 20. ¿Okay? Pero cuando estamos hablando aquí de lo que el anticristo está exigiendo, se trata de una sociedad libre de dinero en efectivo, o sea, controlar electrónicamente toda transacción financiera a través de un dispositivo electrónico en la mano o en la frente. Este dispositivo será suficiente para registrar
la cantidad de dinero en la cuenta del banco, deducir la compra y dar un balance actualizado. Mientras yo voy diciendo esto, piense en cómo están los sistemas de hoy día y si no es cierto lo que estamos hablando. Ya estamos hablando de una tarjeta débit donde no es un crédito. Usted pone dinero y usted la usa según el dinero que hay en esa tarjeta. O sea, es una sociedad libre de dinero efectivo. O sea, nadie puede negar que vamos en este rumbo. Las barras de código en cada producto, los cuales si ustedes se fijan, todas llevan 3 líneas que sobresalen al principio, en el medio y en el final. Eso es una manera prácticamente de iniciar el proceso, porque cada una representa a la Trinidad diabólica. Inclusive mi hermano Lacomi estaba compartiendo conmigo lo que sucede ahora en los supermercados. Por eso es que cada vez vemos que la mano de obra es más escasa y cada vez vemos más gente desempleada, porque ahora cada vez que usted compra un producto, inmediatamente la computadora lo registra, lo deduce y pone la orden. O sea, ya no hay que ir por todo el supermercado viendo cuántos productos tengo que hacer la orden, ni cuánto me falta, ni cuánto no. Automáticamente que el producto pasa por la máquina, va a una lista donde muestra lo que se ha vendido, lo que hay que ordenar, automáticamente lo ordena y viene la mercancía sin intervención humana ninguna. Ya eso está ocurriendo. Menos trabajadores, pero mucho más efectivo. Es conveniente, mucho más efectivo, porque no es sin errores, pero menos mano de obra, pero más control. La idea está aquí en mantener un control. Estamos hablando de la tarjeta. Ahora usted puede conseguir la tarjeta de débit, pero esa tarjeta de débit cualquiera se la puede robar. ¿Cuál sería el próximo paso? El próximo paso es ponerle el dispositivo en la frente o en la mano. Con el dispositivo en la frente o en la mano, nadie se lo va a robar. Y todo va a ser muy fácil. Imagínense llegar a la gasolinera y hacer así nada más. Usted le hace así a la máquina, echa su gasolina, automáticamente se le descuenta de su cuenta de banco y no tiene ni que pagar con dinero, no tiene ni que andar con tarjetas de crédito, absolutamente nada. Fíjense, la idea aquí está, hermano, cómo están acostumbrando a la sociedad para que cuando el anticristo venga e implante su plan, no les sea extraño para nada. Todos lo van a recibir con los brazos abiertos, porque a pesar de eso va a ser muy conveniente para todos. Se habla del 666. Es inclusive hasta un poquito cómico, como hace 50 años, cuando se hablaba del 666, siempre se presentaba con los 3 numeritos 6. Pero pónganse a pensar, ¿qué tipo de identificación es esa? Ninguna. Si todo el mundo tiene el mismo número en la frente, eso no es ninguna identificación. Pero el 666 es más bien, fíjense, 3 líneas de 6 números cada una, que va a permitir que usted tenga su identificación y que sea imposible de duplicar en ninguna parte de la tierra. Los 6 números de su fecha de nacimiento, los 6 números de su tarjeta social o como usted le llame, y 6 números de la cuenta bancaria. 3 líneas de 6 números, eso va a ser su 666, eso lo va a identificar y va a permitir que el anticristo tenga automáticamente control absoluto de todo. ¿Sí, hermano? Sí, la zona, exactamente. No, exactamente. Claro, los 3 primeros números de su tarjeta de Social Security fue el área donde usted solicitó su tarjeta. Y ese lo tienen en común todas las personas que solicitaron en ese lugar. Pero como dice, y eso va a ser completamente eliminado y van a ser las 3 cifras de 6.
Esa es la razón porque las personas que se abstengan de ponerse esa marca, les va a ser totalmente imposible vivir, van a ser prácticamente, ¿cómo les digo? No sé, pero del mundo entero, hermano. Ya ilegales en el mundo entero, eso es lo que van a hacer, ilegales en el mundo. ¿Me sigue, hermano? La prueba visible de lo que está ocurriendo, muchos se están preparando para eso. Por así decirlo, vemos la red de mercadeo. La red de mercadeo es un sistema donde personas en cualquier parte del mundo pueden acceder a una fuente y tienen posibilidades de entrar, comprar, vender en esa red de mercadeo. Y a como se ve y como dice la palabra, pudiéramos ya decir que la computadora en sí va a ser utilizada por Satanás en esto, pero en gran manera. Claro. Porque eso es lo que va a globalizar el mundo y este sistema es el que va a usar Satanás para gobernar a todas las personas. Exactamente, le facilitó, la computadora es el medio que le va a facilitar a él el tener control absoluto. Hermano, nosotros sabemos que cada vez nos asombramos más de lo que es capaz de hacer la tecnología. Cada vez nos deja con la boca abierta. Usted piensa que usted está actualizado y no. Ya al otro día todo su sistema puede estar obsoleto por la manera tan agigantada que vamos en el adelanto de la tecnología. Lo cual, la gente no se dan cuenta, comenzó precisamente en el tiempo que Israel se hizo nación. En el tiempo que Israel se hace nación, comienza la tecnología. Así que es para que nosotros abramos nuestros ojos. Entonces, ya sabemos quién es este grupo que aparece aquí en Apocalipsis 20. Son los que definitivamente anuncia el quinto sello. Son los que por causa del testimonio de Dios se abstienen de ponerse la marca, son decapitados, se les manda a dormir hasta el tiempo que acabe la gran tribulación. Cuando acaba la gran tribulación, resucitan, y claro, tienen que estar delante del tribunal de Cristo, por eso se ven tronos. Compadecen ante el tribunal de Cristo y entran a la Nueva Jerusalén, como está la iglesia ya disfrutando desde hace 7 años. Okay, por eso es que en el versículo dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fíjense, aquí es donde está la confusión. Hay personas que piensan que porque menciona que reinaron con Cristo 1000 años, y yo estaba un poquito confundido en cuanto a eso, hasta que más o menos el Señor me ayudó a aclararme un poquito la idea. Piensan de que esta gente va a estar en el milenio. No es así. El detalle es para darnos a conocer a nosotros que la resurrección de este grupo va a ser al principio del milenio, no al final, sino al principio. Reinaron con Cristo por 1000 años. ¿Dónde? En la Nueva Jerusalén, con Cristo, si Cristo va a estar allá. Si ya lo dijimos ya, que cuando hablamos del milenio, los sacerdotes se van a encargar del sistema religioso, va a haber un príncipe, un Zorobabel prácticamente, como gobernante o dirigente, aunque todos estamos bajo el reino de Cristo, pero Cristo con quien va a estar literalmente con nosotros en la Nueva Jerusalén. Y Él es Rey de Reyes y Señor de Señores donde quiera que se encuentra. Por eso que estas personas van a reinar con Cristo. La mención de los 1000 años es simplemente para dejarnos saber, va a ser al principio lo que le va a ocurrir a esta gente. Y esa cantidad de tiempo siempre se menciona, no por lo que esté ocurriendo en la Nueva Jerusalén, sino más bien por lo que va a ocurrir en la tierra en la última insurrección. ¿Okay? ¿Entienden más o menos la idea? Dice el 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Cuando dice esta es la primera resurrección, se está refiriendo a los decapitados. Por eso el 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Lo mismo junto con la iglesia. Ya hemos aclarado que
la primera resurrección no se trata de un mismo suceso, sino que se trata de una serie de gloriosas resurrecciones. Recuerden, no se puede sacar los versículos del contexto general de las Escrituras. Ejemplo, Daniel, versículo 12, 1 y 2, dice que unos van a resucitar para vida eterna, otros van a resucitar para muerte. Yo no puedo tomar ese versículo, que eso es lo que hacen los amilenialistas, y pensar de que de todo lo que estamos hablando es un solo evento en la tierra, donde en un solo día Cristo se lleva a la iglesia, Él viene, ocurre el juicio y todo en un mismo día. No tiene por qué ser, porque los profetas lo que nos dan es como si fuera un panorama general de lo que va a ocurrir con la humanidad. Y es muy cierto que la humanidad está dividida en dos grupos. Unos van a resucitar para vida eterna, otros van a resucitar pero para muerte eterna. Y de eso es lo que habla Daniel. Él está generalizando lo que le va a acontecer a la humanidad. Pero cuando entonces, si usted lo saca del contexto general de las Escrituras, entonces no puede aplicarle la resurrección de Cristo, la resurrección que menciona Primera de Tesalonicenses 4, la resurrección de los decapitados, porque entonces después lo que hace la Biblia es explicarnos esas gloriosas resurrecciones que van a tomar lugar en diferentes épocas o etapas de la tierra. Lo mismo sucede con el juicio. En Mateo 25, 31 al 33, y eso es lo que usan los postmilenialistas para señalar no solo la resurrección, pero que también el juicio es un juicio magno, donde en ese momento Dios va a separar, como dice, las ovejitas de los cabritos, porque así lo dice Jesús. Jesús lo enseñó así, como Él lo enseñó, lo toman literal y piensa que el día del juicio es uno solo. Unos van a ser juzgados y ahí se les va a dar vida eterna, otros van a ser juzgados y van a ser echados al infierno. Pero el Señor Jesús lo que está es generalizando de nuevo lo que le ha de acontecer a la humanidad. El pueblo de Dios va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero fíjense que no es para condenación, es para galardones, porque la salvación ya está en Cristo por su gracia. Y otros sí van a resucitar y van a participar del gran juicio final, pero para condenación. Por eso no podemos confundirnos con versículos que la intención es ponernos un panorama general, cuando hay otros versículos que aclaran más las situaciones. Ya hablamos que ocurrió la primicia, que es Cristo en las resurrecciones, 1 Corintios 15, 20. Mira, inclusive hay otra misteriosa resurrección que habla Mateo 27, del 52 al 53, que aparentemente, yo sé que es muy misterioso el tema, pero para mí fueron los salvos del Antiguo Testamento que fueron trasladados del seno de Abraham al paraíso a descansar. Por eso que está esa resurrección misteriosa que aparece en Mateo 27, 52 al 53, y da sentido porque la primicia es Cristo, Él es el primerito en resucitar, y después ocurre esta resurrección misteriosa. Aparentemente son ellos, ese traslado que ocurrió del lugar. Luego vienen los que resucitan en el arrebatamiento de la iglesia, los decapitados, que incluye los mártires de la gran tribulación, y también los escogidos que mueran durante el tiempo del milenio. Todos ellos son parte de la primera resurrección. Hay tres cosas que se dice de todos los que participan de esta primera resurrección. Primero, son llamados bienaventurados, quiere decir felices o dichosos. ¿Por qué? Porque ya resucitan para un estado perfecto, un estado de felicidad completa. Lo segundo que se dice es que la segunda muerte no tiene autoridad sobre ellos. La segunda muerte que aquí habla es el juicio final, versículos del 11 al 15, que va a ser un tema
de estudio de futuro. La segunda muerte es ya la separación del alma de Dios, es lo que se le considera segunda muerte. Y tercero, que serán sacerdotes de Cristo y reinarán con Él 1000 años. No se puede confundir este sacerdocio con el de Sadoc. ¿Okay? El de Sadoc es el sacerdocio literal, oficial, que ellos van a llevar a cabo en el templo milenial. ¿Okay? Pero cuando aquí habla de sacerdocio, habla de lo que nosotros hacemos para Dios. Por ejemplo, nosotros como iglesia hoy día somos real sacerdocio, ¿no lo dice así Primera de Pedro? Sin embargo, nosotros no estamos ni matando animales, ni haciendo las cosas que hacían los sacerdotes en el templo. Somos considerados sacerdotes, ¿por qué? Porque somos siervos de Dios. Él nos ha puesto en nuestras manos a que como iglesia ministremos los asuntos de su reino. Por eso Él nos llama sacerdotes. Cuando Dios les llama a este grupo sacerdotes, está hablando de lo que ellos van a estar haciendo en la Nueva Jerusalén durante el tiempo milenial. Como va a estar la iglesia, ellos van a estar alabando, van a estar adorando, van a estar sirviendo a Dios. Por eso se les llama sacerdotes. No porque vayan a estar ejerciendo el oficio que van a hacer los hijos de Sadoc, sino porque esa va a ser nuestra función por la eternidad en el cielo. Ok, hermanos, la semana que viene vamos a tratar el tema de la última insurrección. Pero si hay alguna pregunta o algo que usted necesita aclaración, tenemos por lo menos 5 minutos. Hermano, sí. 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 Sí, en Apocalipsis 11, Apocalipsis capítulo 11, aparece medidas y el templo. Significa que este templo de Zorobabel, que hoy día lo único que hay es una muralla de lamentaciones, que está completamente destruido, y ahí está la mequita de Omar, de los musulmanes, durante el tiempo del anticristo va a ser reconstruido. Él lo va a reconstruir. Él lo va a reconstruir en un pacto que hace con el pueblo de Israel por 7 años. Y él hace que el sistema sacerdotal, que hasta hoy día ha quedado suspendido desde que no tienen templo, porque el judío, si no es en su templo, no ofician. Por eso que ellos tienen ahora sinagogas, lugares de estudio, pero ellos oficial no pueden, porque si no es en el templo, ellos no pueden hacer su religión. Entonces, parte de como el anticristo viene imitando a Cristo y es aceptado por el pueblo judío, es que él viene como el Mesías, y como el Mesías, él les reconstruye el templo, él vuelve a iniciar los sacrificios. Eso es durante los primeros 3 años y medio. A la mitad de la gran tribulación es cuando Satanás profana el lugar santo. Y como dice, se sienta se llama la desoladora. Se sienta, profana el templo, erige la imagen, y cuando eso sucede es que parte del pueblo de Israel se da cuenta que es un impostor. Pero ese templo que él construyó es destruido en estas guerras que preceden al Armagedón, que habla Zacarías 14. Zacarías 14 habla de la destrucción de Jerusalén. Por eso que cuando viene Cristo y reconstruye, ya él no está hablando de un templo pequeñito que está ocupando el lugar que ha ocupado y con otros edificios seculares. Ya habla de un lugar destinado santo completo para este templo. Es muy diferente al de Zorobabel. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, Jesús. Sí, en efectivo, en el Armagedón. Él viene, y él viene, inclusive la iglesia lo va a acompañar, pero el hecho de que nosotros lo acompañemos no significa que vamos a vivir aquí en la tierra.
Él viene porque esa es la inauguración de su reino teocrático. Literalmente Él viene a Jerusalén. ¿Okay? Entonces significa que queda aquí en su omnipresencia, pero literalmente con quien está es con la iglesia en la Nueva Jerusalén. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan 1 o 2 minutos. Bueno, si no tenemos más preguntas, la semana que viene vamos a tratar el tema de la última insurrección. Y este es el verdadero fin del mundo. Esto que va a ocurrir después de los 1000 años. Es el verdadero fin del mundo. O sea, nos ponemos en pie, entonces nos despedimos. Ante todo esto, Señor, te queremos dar gracias, porque por el sacrificio de Cristo somos bienaventurados, porque nuestra esperanza, Señor, es que vamos a participar del rapto de la iglesia. Vamos a ser arrebatados y nuestros cuerpos transformados, si es tu voluntad. Y si es tu voluntad, Señor, que tengamos que saborear la muerte, sabemos que somos felices y bienaventurados porque vamos a participar de la primera resurrección. Ya la segunda muerte ya no tiene potestad sobre nosotros, porque tú, Cristo, pagaste con tu vida para rescatarnos, Señor, de la condenación eterna. Gracias. Nuestros corazones nunca dejan de agradecerte lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Síguenos enseñando y síguenos iluminando, y también ahora bendice el culto de adoración en Jesús. Amén.